Into the ag, 47 degrees. ¡Güey! Padre Santo, Dios eterno y todopoderoso, te pedimos por Francisco, que llamaste de este mundo. Dale la felicidad, la luz y la paz, que él, habiendo pasado por la muerte, participe con los santos de la luz eterna, como le prometiste a Iker y a su descendencia. Por favor, sentémonos. Vamos a rezar por el Papa Francisco, que se encuentra en el Mictlán, porque yo no creo en el cielo. ¡E interesante! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos almas arrepentidas hablamos del Papa, de los papas, para hacerlo para ustedes un poquito más. Hijos de la chingada, güey, ¿no? La neta se pasaron de reata estos papas. Interesante. Interesante. ¿Cómo están, amigos? Pues al parecer tenemos voz de profeta. A mí y a Teca no nos digan Iker y Teca, díganos Nostradamus 1 y 2, por favor. Nostreyehuatzin. Nostradamus y Iker Tredamus. Iker Tredamus. Porque ya van 2 de 2, ya tenemos 2 capítulos en el que hablamos, pues, ¿qué pasaba si se moría la reina Isabel? Pasó. ¿Qué pasaba si se moría el Papa de Bergoglio? Pasó. El siguiente capítulo va a ser ¿qué pasa si se muere Nicolás Maduro? Y el que le sigue va a ser ¿qué le pasa que si se muere Benjamín Netanyahu? Digo, 50-50, para irnos 50-50, estaría bastante bueno. Así Ojalá es. podemos Así instrumentalizar nuestra voz de profetas. Pero ¿cómo están, amigos? Esperemos que estén muy bien. Si están ustedes muy tristes por la partida del Papa, les deseamos a todos ustedes pronta resignación, porque no va a regresar pronto. Y pues si ustedes son creyentes, seguramente no se preocupen porque lo van a ver pronto por allá. Ok. Pues de hecho, antes de empezar a hablar, si ya leyeron el título del capítulo, de todos los peores papas de la historia, porque aquí lo que se dice se cumple y lo que decimos es ley. Sí, no, ni que fuéramos el papa. Bueno, hoy sí. Para más, hoy sí. de hecho, las personas que están viendo el video ya podrán ver a Teca vestido del Papa Katsuki. Sí, así es, porque la verdad yo tengo una pregunta y quiero que sea el debate de este podcast. ¿Érale? ¿Qué fue más triste, hermano? ¿Qué fue ¿La más muerte de Bergoglio o Francisco I o la muerte de Itachi? Ok, mira, yo voy a decir lo que hizo el Papa Bergoglio. Ay, yo y pensé luego que Itachi. Sí. Y Vamos luego- a poner la Y comparación. luego tú dices qué es lo que hizo Itachi, Va, ¿no? a Bueno, ver, por favor. antes de que el Papa Francisco fuera papa, pues cuando era arzobispo y cardenal en Argentina, pues él vivía siempre una vida austera, ¿no? Y muy cercano al pueblo, justo como arzobispo de Buenos Aires. Bergoglio vivía en un pequeño apartamento, cocinaba para sí mismo y viajaba en transporte público. Entonces dicen los estudiosos de Bergoglio que la humildad fue lo que marcó su estilo pastoral, ¿no? Antes de llegar a ser papa, pues trabajó en villas y barrios pobres y pues también desde su humilde inicio criticó muchísimo al neoliberalismo y la corrupción. Entonces, pues él denunciaba siempre las desigualdades sociales en Argentina y criticó tanto a políticos como a empresarios por prácticas corruptas o deshumanizantes. Entonces, pues para todas las personas que no se consideran creyentes, pues me encantaría también justo ahora para contarles a todos ustedes qué fue lo que hizo durante el papado para que vean que podemos tener millones de cosas en común y nada más no compartir la fe, ¿no? Por ejemplo, se sabe que era un papa reformista, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues tratar de simplificar y reorganizar las estructuras administrativas del Vaticano, creando nuevas instancias como el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Entonces también promovió la transparencia económica en el Vaticano, enfrentando resistencias internas. O sea, era también... Güey, fíjate que para este papa en específico, para Bergoglio, sí me aparecían muchísimos videos de que el papa puesto, o sea, como que había muchas personas de la derecha conservadora enojadas con las acciones que estaba tomando Bergoglio. Bergoglio, ¿no? También, pues, abrió un poquito y modernizó el lenguaje de la iglesia, ¿no? Frases históricas como ¿quién soy yo para juzgar? Que acuérdense que lo que dice el Papa es ley. Entonces, pues refiriéndose a las personas LGBT, pues marcaron un tono para la iglesia más inclusivo. Ojo, hasta donde se lo permitía pues la iglesia en su momento, ¿no? O sea, porque nada lo detenía de decir que aprobaba el matrimonio, pero pues bueno, lo dejó de juzgar para empezar, ¿no? Convocó 2 sínodos sobre la familia que abrieron el debate sobre temas como el divorcio y la comunión para personas divorciadas, vueltos a casar y la diversidad familiar. Yo no sabía eso, güey, que las personas divorciadas no podían comulgar.
No sé Pero qué bueno, es comulgar, güey. pero bueno, ya ahora ya pueden, gracias a Bergoglio, ¿no? También huevo. defensor del medio ambiente, unas cosas más importantes para mí, ¿no? En el 2015 publicó la encíclica Laudato Si, un llamado urgente a cuidar el planeta, quien lo posicionó como líder moral en la crisis climática global, ¿no? También fue mediador en conflictos internacionales, como el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Eso fue súper importante, güey, súper sonado en su momento. Y pues viajó a países en conflicto como Sudán del Sur e Irak, llevando mensajes de paz y reconciliación. De hecho, algo muy importante de Bergoglio fue que tuvo tolerancia cero con abusos sexuales. Ah, sí. ¿No? A diferencia de los... Bueno, el papa pasado de él sí fue muy fuerte con los abusos sexuales, pero se sabe, y de hecho no está en esta lista, pero Juan Pablo II era... Pues, o sea, había tolerancia, ¿no? Porque era gran amigo de Marcial Maciel, ya eso todos lo sabemos, eso no es ningún secreto, pero bueno, con Bergoglio hubo tolerancia cero a los abusos sexuales, aunque pues siempre lo criticaron por no actuar con suficiente rapidez, pues impuso reformas contra la creación de una comisión pontificiaria para la protección de menores y endureció penas contra los hacedores abusadores, ya era hora, ¿no? Ya era hora, y pues algo muy importante que a mí se me hace, que fue las relaciones interreligiosas y el ecumeneísmo, ¿no? El ecumeneísmo, pues es justo como tratar de unificar la iglesia de Cristo en una sola, ¿no? O sea, de que tratar de hacer las paces con los protestantes, que los cristianos, con los ortodoxos y demás. Entonces, pues justo hizo una reunión histórica con el patriarca ortodoxo de Moscú, que eso, pues, güey, casi nunca se había dado, y gestos de hermandad con líderes judíos, musulmanes y budistas. Entonces, de hecho, firmó el documento sobre la fraternidad humana con el gran imán de Al-Sarraj en el 2019, ¿no? Entonces, pues, a ver, esas son una de las cosas que hizo... A ver, ¿qué hizo Itachi, güey? A ver, ¿qué hizo Itachi? No sé, güey. A lo mejor... Bueno, pues es que para poder entender la historia de Itachi, hermano, pues necesitamos saber que, pues, previo a su muerte, pues Itachi trabajó para los Hokages y los ancianos, ya que el clan Uchiha planeaba un golpe de estado contra Konoha, ¿no? Ya que se sentían marginados por el tercer Hokage y los ancianos que querían tomar el poder. Por lo que Itachi fue reclutado por Anbu como un espía dentro del clan, y ya que era un ninja súper prodigio con lealtad a la aldea y rápidamente fue usado por los altos mandos, principalmente por Danzo. Ya. ¿No? Sí, Danzo sí, sí. era un ojete. Danzo era un ojete. Así es. Cuando el golpe parecía inminente, Danzo le dio un ultimátum. O ayudaba a eliminar a todo su clan y evitar una guerra civil con los Uchiha, o Danzo le haría tomar la forma más brutal sin garantías para salvar a su hermano. Porque ese güey Sí, amaba claro. a su hermano, claramente. O sea, porque él seguía la palabra de Cristo, ama al prójimo. Sí, exacto, ¿no? exacto, justo. Sí, entonces Itachi aceptó la misión para evitar una guerra, pero con la única condición que Sasuke tenía que vivir. Sí. Es decir, ante todo, él no fue como Caín. Sí, No, él exacto. sí dijo como, no, a ver, prefiero matar a la humanidad entera antes de matar a mi carnal. Tras la masacre, Itachi se unió a los Akatsuki como espía doble, ¿no? Vigilando posibles amenazas a Konoha dentro de la organización. Y se convirtió en el villano principalmente para que Sasuke tuviera un objetivo y se fortaleciera, ¿no? En conclusión, Itachi fue un héroe trágico que sacrificó su reputación y su vida y su alma para proteger la paz y a su hermano. Nunca fue un verdadero villano, sino un mártir silencioso del sistema. Ya, entonces lo podemos comparar con Jesús. Entonces, para mí es más triste la muerte de Itachi. La triste de Itachi. Sí, justo. Sí. De hecho, encontré un artículo que dice la interesante comparación entre Itachi y Jesús. Pero ya después, no le quitemos el protagonismo al señor Bergoglio el día de hoy, en su día, ¿no? En que su ya, día. Que ya sabemos que Aquí lo queremos. Jesús venía regresando y él se venía yendo, entonces Sí. seguramente se encontraron en el camino, se dieron choclas. Sí, Y uno se literal, fue para abajo se y vino otro y se para arriba. fue. Se vino y se fue. Se vino y se fue. Exactamente. Totalmente. Entonces, pues, el día de hoy, como fue prometido para todos ustedes, les vamos a platicar sobre los papas, los peores papas de la historia. Pero Así antes es. de eso, Los comentarios. unos Y comentarios. yo quiero leer un comentario que me llegó en Instagram de una posible cuenta falsa. Bien. ¿No? De esos güeyes que te escriben, te Qué meten rico, la madre a qué través rico, de qué las rico, cuentas qué falsas rico. porque son culos. Creo que son ¿no? culillos. Y dice: hola, los sigo bastante. Me gusta en general su concepto, estoy consciente de su irreverencia, pero viendo su capítulo de Cónclave, ¿cómo te atreves a usar una imitación de la mitra católica? Para los que no sepan qué es una mitra, es esto. Porque la venden en el Party City, hermano Cristo, güey. Creo que sí te pasaste de huevos. Me extraña que YouTube no te haya rechazado el video. Órale. En lo personal, considero que solo porque no somos un país terrorista te salvas de cualquier persona se meta contigo. Estás atentando con la tradición de millones de católicos que ven tu contenido y agrediendo algunas cuantas mentes pensantes y bien intencionadas que vemos tu contenido. Por favor, bájale 2 rayitas a tu sarcasmo anticatólico y antipapal.
No. Entonces yo no solamente tengo que decir, me vale verga tu opinión, hermano. La neta. Sí, Güey, justo. este güey está diciendo como, si fuéramos buenos cristianos ya te hubiera matado uno. Ya te hubieran vergueado. Ya te hubieran vergueado. Ajá. Decía, huevo, el amor al prójimo. Sí, sí, Porque sí. acuérdense que Cristo dijo que no idolifiquen a nadie. No Ujú. puedes idolizar a nadie. Eso lo dijo Dios, porque solo hay un Dios. Así que el Papa únicamente es una persona que es su transmisor. Y de hecho, Su walkie-talkie. para mi carnal, la mitra papal no es exclusiva de uso del Papa, ¿no? También Ujú. es usada por los obispos y en algunos casos por cardenales y otros eclesiásticos, incluyendo a estos dos pendejos de aquí. Y también los meseros de Mesontle. Ándale, güey. Así que bueno, ya ahí tenemos Güey, la neta, yo sí la pondría como... Güey, o sea, yo creo que la mitra papal es lo que le falta al outfit de las meseras del Sanborns, güey. Güey, estaría cabrón, güey. O sea, son picos por todos lados, güey. Les falta la mitra papal, güey. Yo votaría Ah, porque huevo. Carlos Slim escucha este programa. No nos patrocines, no importa. Solamente ponen la mitra papal a todas las meseras del Sanborns. Yo aquí tengo otros comentarios. Ujú. Espera, aquí. Juan Camilo Dávila puso, nada más puso esto. 49º. 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 ¿Qué es eso? No pudimos decirlo el capítulo pasado. 40º. Ah, ya, de 40º. Ajá, sí, el 40º. Bueno, El se dice 49º. De hecho, también Gabriel G puso, se diría 49º. Gracias, chicos. Gracias, mira, los queremos mucho. Aquí dice, hola, os escucho desde Francia, pero son español. Si quieren hablar de ingeniería romana, hablen de Don Isaac Moreno Gallo, un genio en lo suyo, simpático y humilde. Muchas gracias, mi estimado Yeah, Patsiruli 7626. Yo tengo aquí uno de Alfredo que dice, inviten a Manuel Morza y hagan historia del ajedrez. Hay varios ajedrecistas muy interesantes. En el minuto 56:30 aproximadamente, cuando están enlistando los festivales, se escuchan unas voces femeninas de fondo. Yo trabajo de noche y me sacó un pedo. Hazle, Aquí un güey me pone Jorge May o M4Y. Ajá. Muy buen capítulo, sigan así. Milhouse al fin se bañó. Milhouse. De hecho, aquí alguien, güey, se manifestaron muchas personas de Irapuato. Muchas gracias Sí, de güey. salir de abajo. Aquí de me pone un güey que es Irak Puato. Irapuato. Said Arg dice, ¡Hola! Yo soy de Irapuato. Y pone, número 1, la producción de fresa ya no es la actividad principal de la ciudad, es la industria en los parques industriales en las afueras de la ciudad. No somos 30,000 personas, según el último censo, somos 592 fresitas con crema. Seguramente 1,000 personas, ¿no? Existe la teoría de que ese tipo de artistas, como los Jonas Browns y los Jonas Browns, los Jonas Browns e Imagine Dragons, son traídos para cumplir las fantasías de adolescentes de la alcaldesa. Ah, ya salió el peine. Saludos desde la ciudad número 1 más peligrosa del mundo, Irapuato. Híjole, a mí me suena que eso está más arriba, ¿no? Como que 21 suena como que 3. Güey, hay más gente en la central de abastos de la Ciudad de México que viviendo en Irapuato, Que güey. Irapuato. Un saludo. Gracias por tu comentario, viejo. Y bueno, aquí uno último que dice... Hola, Ikeiteca, tienen un contenido excelente Ey. para los que somos usuarios del brócoli mágico, ya que sus chistes e información te mantienen atento, además de ser niños de membresía diamante, estaría increíble un capítulo del 420, visto de la perspectiva histórica, política y social con los chicos de Educannabis. Los de y buenos- Educannabis son chidos, creo que güey. apenas los conocí. Los de Educannabis A los son de chidos, güey. Educannabis, ajá, Sí. creo me suenan. Y ya pasó el 420. Yo, nada. Continuamos con el capítulo. Y bueno, uno dice, no mamen, banda, conocí más marihuanos en la escuela y en la historia que en la calle. Es mi maestro de la uni, güey. ¿Cómo no le pongo atención? ¿O qué? Mira, el último para allá, para despedirnos y empezar, me encanta. Ajax González Castañeda de hecho, fue el primer comentario en el capítulo de los Hashashin, en el que pone... primer comentario, a la verga, Iker, vete a la verga. Y el gobierno de Israel. Muchas gracias. Gracias por mentar a la madre. Sigan con el contenido. Aguante Bergoglio. Aguante Bergoglio. Aguante, Bergoglio. Aguante Bergoglio. Pero bueno, para los que ya vieron el capítulo y ya están escuchando esto durante los siguientes 15 minutos, ya verán que estamos hablando y vamos a hablar de los peores papas de la historia, Ey. ¿no? Porque vimos muchos comentarios, y sobre todo en Twitter, de muchos católicos conservadores que dicen, dale like si crees que este fue el peor papa de todos, únicamente porque defendió a los palestinos y dijo, si los gays son buenos cristianos, merecen ir al cielo. O sea, güey, qué pedo. Qué manera de O sea, odiar. es así como de, güey, ahorita van a escuchar sobre estos papas que vamos a hablar, son aproximadamente 10, Sí. porque en la historia hubo como 300
tanto. 220 y tantos. 200, un putero, ahorita búscame Sí, el dato. ahorita te digo. Un chingo de papas, ¿no? De los cuales dicen como que el último nada más porque dijo, pues los gays no son tan Son malos. 226 papas oficiales en más de 2000 años. Ajá, 226 papas oficiales en más de 2000 años, ¿no? Y la gente bien atacada, ¿no? Porque es así como de, güey, pero es que Francisco dijo que todo mundo debería armar al prójimo. Ni que lo hubiera dicho Jesús, ¿no? ¿Has visto el meme de, güey, donde está como que Jesús subiendo al cielo y dice, por favor, quiérense entre ustedes, llamen al prójimo? Dice, ¿qué dijo? ¿Así que dijo? Que odiemos a los gays. Que odiemos a los gays. Entonces, vamos a ver, ¿quién fue peor? ¿Quién fue peor? ¿Quién fue peor? ¿El Papa Francisco I que dijo que los gays deberían ir al cielo si son buenos cristianos? ¿O Urbano II que inició las cruzadas que causaron 9 millones de muertos inocentes y movilizó a cientos de miles de cristianos bajo engaños y bajo, ¿cómo se llama? Manipulaciones. Manipulaciones, güey. ¿No? Porque aparte, este cabrón, el Urbano II, fue el que dijo como de, deberíamos de recuperar Tierra Santa. ¿No? ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible? Y que dijo que tenían que salvar a la población que estaba en manos del demonio. Ey. En manos de los diablos. Es decir, los musulmanes. Sí. ¿No? Claramente. Y que, ojo, el Papa luego le dijo que el infierno no existía. Bueno, Así ojo, es. o sea, estuvimos parafraseando, dice que el infierno no es un lugar físico, sino un estado del ser. Así es. Entonces, así es. pues lo que decía el otro, se cancela, porque si lo dijo ya Bergoglio, es ley, se sabe. Es ley. Y soporten. Sí. Pues justamente, bueno, entonces vamos a hablar. Yo voy a empezar con Urbano II. Échate el Miren, Urbano no vamos II. a ir en orden, la neta, es así como... No, vamos qué a hueva. pelotear, vamos Sí. a pelotear. Pero sí vamos a decir de cuándo fueron. Así es, así es. Urbano II, nacido en Lagheri en el 1042 y fallecido en Roma en el 1099, fue el papa número 159 de la Iglesia Católica del 1088 al 1099, o sea, aproximadamente 10 años, Ey. ¿no? En la oposición al antipapa Clemente III. Sucedió al reformista Gregorio VII en plena querella de las investiduras entre el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Entonces es conocido por su predicación de la Primera Cruzada, que pues fue básicamente la recuperación de Tierra Santa que estaba bajo dominio musulmán, ¿no? Y que terminó con la toma de Jerusalén. Ahora, ustedes recordarán, pues es que Urbano II dijo como, ¿cómo es posible? Y dice así, si nos vamos a algo bonito, como, no, es que cómo es posible que, pues básicamente esté bajo manos musulmanas y manos herejes, la tierra de Dios, donde nació, donde fue crucificado. Necesitamos recuperarlo, ¿no? Y pues también decían que básicamente los musulmanes, sobre todo el califato Omeya, trataba Sí. de la verga a los cristianos, por lo que pues, necesitaban rescatarlos, ¿no? Pues eso no pasó, dirían en Las Meninas. Ah, fui a ver a Las Meninas, güey. Sí, es cierto. Sí, güey, de huevos. Recomendada a Las Meninas. Recomendada a las meninas. Totalmente, ¿no? Entonces, pues, Urbano II, pues dijo como de, pues, ¿sabes qué? Porque aparte se puso de acuerdo con el emperador bizantino Alejo I de Comneno. Sí, sí, sí. ¿no? Que con el concilio de Pisanza solicitó, Alejo I solicitó con el concilio de Pisance al Papa Urbano II ayuda contra los turcos otomanos, porque los otomanos estaban expandiéndose muchísimo. Entonces, pues este Urbano II vio una gran oportunidad para recuperar Tierra Santa a manos de los cristianos, con la excusa que ya les había dicho. Pero, Sí. ¿qué pasó realmente? Pues resulta y resalta que Jerusalén en ese entonces era de las ciudades más ricas del mundo. ¿Por qué? Por el comercio. Sí. Había un chingo de comercio ya con India, había un montón de comercio con todas las tierras musulmanas y aparte el comercio que iba hacia Europa. Entonces, hacía Jerusalén de las ciudades más ricas de ese entonces. Entonces, obviamente, Urbano II vio una oportunidad de hacerse de un chingo de dinero. Pero un chingo de dinero, nada de recuperar Tierra Santa en nombre de... Sí, No fue la mames, excusa güey. perfecta, justo. O sea, Sí, entonces ese güey, pues lo que hizo fue, intentar explotar un entusiasmo religioso, ¿no? Con una bula papal diciendo que básicamente todos aquellos que se quisieran unir a esta encomendación ordenada por Dios, no solamente serían dos cosas. Uno, al momento de llegar a Tierra Santa, todos los pobres dejarían de ser pobres, porque aparte decía que Francia tenía una sobrepoblación, ¿no? Que estaba sobrepoblada, entonces lo preferible es que todos los pobres se fueran a Tierra Santa y ahí se iban a hacer ricos, porque qué me Jerusalén era una suena? tierra de riquezas. ¿A qué me y- suena? ¿A qué me suena?
¿no? Dice, hizo un llamamiento a su audiencia para que arrebatasen el control de Jerusalén a manos de los musulmanes y enfatizar su llamamiento. Explicó que Francia sufría sobrepoblación y que la tierra de Canaán se encontraba a disposición de rebosante leche y miel. Habló de los problemas de la violencia entre los nobles y la solución que era girarse a ofrecer la espada al servicio de Dios. Y cito, haced que los ladrones se vuelvan caballeros. Habló de la recompensa terrenal como espiritual, ofreciendo el perdón de los pecados a todo aquel que muriese en esta misión divina. Ya. Es decir, si tú llegabas a Tierra Santa y morías por querer recuperar Jerusalén, entrabas directamente al cielo. Urbano hizo esta promesa investido de la legitimidad espiritual que le daba el cargo papal y la multitud se dejó llevar bajo el frenesí religioso y el entusiasmo de la misión, interrumpiendo sus discursos con gritos de Deus Vult o es lo que Dios quiere, ¿no? Que fue el lema de la voluntad de primera Dios. cruzada. Sí, de hecho está bien interesante la historia de Urbano II, porque justo cuando el odio a los infieles se vuelve la norma, o sea, la primera cruzada no nada más fue una gran guerra contra los musulmanes, sino que también incitó a la violencia significativa contra los judíos en Europa, ¿no? O sea, de que, güey, si nos estamos yendo a la otra parte del mundo a pelear con los infieles, y mis vecinos son judíos, pues, güey, esta vez no me tengo que ir allá para pelear con ellos, güey. Sí, Los puedo odiar desde aquí, desde el sillón de mi casa. Y ahora, finalmente, la mayoría que contestaron a su llamado, pues resultó que no eran caballeros, sino campesinos sin riquezas y con muy poca preparación militar. Que este público, pues más o menos quería la redención de sus pecados y les llamaba la atención las riquezas que se les estaba ofreciendo, ¿no? Por lo que, pues la fe nada más fue un movimiento para justificar una matazón. Sí, no manches, o sea, de que iban de camino a Jerusalén, iban atacando, o sea, mientras iban de camino, güey, cualquier pueblito con comunidades judías que se topaban, iban atacándolos. O sea, de que de hecho hay uno muy famoso en la ciudad de Renania, en lo que se considera uno de los episodios más sangrientos del antisemitismo medieval. Sí, totalmente, ¿no? Y pues justamente, la neta, como era gente que no tenía ningún tipo de preparación, pues tuvieron varios enfrentamientos, sobre todo también en la región de Hungría, que ellos también eran pues católicos, bueno, eran cristianos ortodoxos, me parece, y era así como, no, estos también son enemigos. Estos también saquearon toda Hungría, y cuando llegan a Asia Menor, pues ya habían muerto aproximadamente 10,000 personas, que era un cuarto de tropas iniciales de los que habían salido de Europa, ¿no? Y cuando llegaron a Constantinopla, pues sí llegaron a tener muchos problemas por las diferencias religiosas, a pesar de que Urbano II ya había hablado con el emperador Alejo I, ¿no? Tras cruzar Asia Menor, los cruzados comenzaron a discutir entre ellos y el ejército se dividió en dos partidas separadas, donde uno se internó en territorio turco, consiguiendo una victoria inicial, pero descuidando totalmente la retaguardia, por lo cual fueron totalmente destrozados, ¿no? Y esclavizados, mientras que el otro se dirigió hacia Jerusalén, pero igualmente fueron totalmente despedazados todas estas personas. Es decir, se murieron 40,000 personas en esta como cruzada 1.0, Ajá, sí, ¿no? Que es la cruzada de los pobres, donde pues básicamente no lograron nada. Pero después ya es la cruzada de los varones, ¿no? Donde pues básicamente se empiezan a organizar principalmente lorenenses, flamencos, ¿no? Al mando de Godofredo de Bouillon, Balduino y Eustaquio, ¿no? Después salió el hermano de Felipe I de Francia, que era Hugo de Vermandois, y Esteban II de Blois, que era el cuñado de Guillermo II de Inglaterra. Después salieron los Bohemundo de Tarento y finalmente franceses que venían de Tolosa y de diversas partes, donde pues finalmente hicieron un ejército cruzado ya de gente rica de entre 30 y 35,000 soldados. Que tampoco valieron verga, güey, la neta. Pues, o sea, bueno, esa fue la primera cruzada que vale, ¿no? La pasó la de los pobres, fue una pobre masacre, o sea, literal, terrible. Y ahora esta cruzada, pues la verdad sí le salió bien porque ya era un ejército preparado, ¿no? Sobre todo en el asedio de Antioquia, que es la primera gran victoria cruzada, y posteriormente el asedio y conquista de Jerusalén, donde de hecho narran que cuando entran las tropas cristianas y católicas dentro de Tierra Santa, asesinan, violan, masacran a todo musulmán y judío e inclusive mismos cristianos que se encontraban en la zona sin ningún tipo de piedad,
¿no? Por lo que... Güey, pues, nadie ha escuchado lo que dice Jesús, güey. O sea, Sí, güey, güey. no es tan difícil, güey. No es tan difícil. Dejen en Sí, los güey. comentarios si quieren que hagamos un capítulo de Jesús de Dice, Nazaret. Ya lo algunos traigo yo musulmanes pendiente. buscaron cobijos en las mezquitas y los judíos en las sinagogas cerca de los muros de Lamentaciones, pero fueron muy pocos cruzados los que se apiadaron de la vida de los habitantes. Según la obra anónima Gesta Francorum, la carnicería fue tan grande que nuestros hombres andaban con la sangre a las alturas de los tobillos. Otros relatos hablan que la sangre llegando a la altura de la rienda de los caballos son reminiscencias del paisaje del Apocalipsis. Aproximadamente 2000 judíos fueron encerrados en la sinagoga principal, a la cual se le prendió fuego, ¿no? Y una de las personas que participó en aquella carnicería hizo una descripción a la posteridad que habla por sí sola. Y ojo, imagínense nada más el nivel de fanatismo que creó Urbano II. Dice: maravillosos espectáculos alegraban nuestra vista. Algunos de nosotros, los más piadosos, cortaron las cabezas de los musulmanes. Los más piadosos. Otros los hicieron blancos con sus flechas y otros más lejanos los arrastraron hasta las hogueras. En las calles y las plazas de Jerusalén no se veían más que montones de cabezas, manos y pies. Se derramó tanta sangre en las mezquitas edificadas sobre el templo de Salomón que los cadáveres flotaban en ella y en muchos lugares la sangre nos llegaba hasta la rodilla. Cuando no hubo más musulmanes que matar, los jefes del ejército se dirigieron a la procesión de la iglesia del Santo Sepulcro para la ceremonia de la acción de gracias. Hijos de su pinche A la madre, güey. verga. Hijos de su pinche ¿Y quién madre, güey. causó todo esto? Urbano II. II. ¿no? Gracias, Urbano. Posteriormente, las cruzadas durarían 200 años más. Habrían 9 cruzadas, de las cuales las siguientes 8 no servirían para absolutamente nada. Más que, ahora sí, si ustedes son antisemitas, la segunda cruzada sirvió para liberar la península ibérica del dominio musulmán y poder correr absolutamente a todos los judíos. Y de hecho, gracias a las cruzadas se crearon los primeros pogromos, Sí. ¿no? Entonces, chingue su madre, Urbano II. Que chingue su madre, Urbano. Que chingue Sí. su padre, Y ustedes dirán, ¿quién Urbano fue peor? II. ¿Urbano II, que causó la matazón de 9 millones de personas inocentes? ¿O Francisco, Sí. que dijo, los gays merecen ir al cielo? No sé. Déjenlo en los comentarios. Déjenlo en los comentarios. El siguiente papa, yo les voy a hablar de Sergio III. De hecho, con Sergio III empieza lo que se le conoce como el siglo oscuro de la iglesia, güey. O sea, te imaginas ser el parteaguas y gracias a ti que empiece un siglo oscuro en donde sea, güey. Está terrible, güey. Está terrible. Pero bueno, ¿no? O sea, el Sergio III fue papa desde el 904 al 9/11, al 911, y era conocido como un mandatario al que le gustaban los vicios demasiado, ¿no? De hecho, lo describían como el esclavo de todos los vicios, güey. Tópate eso, güey, ¿no? Y por su vida y su manera de pensar muy alejada de la imagen de la máxima autoridad del catolicismo. Claro está, ¿no? Pues, ahora, ahí les va. Sin ir más lejos, para llegar a su cargo, asesinó a su predecesor, León V, e hizo todo lo posible por colocar a su hijo como papa. De hecho, se considera el papa que dio comienzo a la llamada pornocracia de la iglesia, güey. ¿Pornocracia? Sí, güey. De hecho, mira, ahí te va. Porque yo ¿Qué tampoco es eso, conocía, güey? yo tampoco conocía el término, y esa es la definición de pornocracia. La pornocracia se refiere a la influencia y poder que una concubina puede ejercer sobre un gobernante a través de su relación sexual, llegando a sustituir la autoridad del gobierno e incluso a sobrevivir al propio soberano. Órale. Eso es, pues sí. De eso va la pornocracia. Pero bueno, Ok. el contexto histórico de Sergio III, ¿no? El que empezó el siglo oscuro. Pues bueno, fue papa en 904 al 911 y lo conocían como el Saeclum Obscurum. El siglo oscuro, ¿no? De hecho, es la época más marcada de la iglesia por corrupción, libertinaje, dominación de poderes de familias romanas sobre el papado. De hecho, para llegar él al puesto de papa, mandó a matar al papa León V y a su sucesor no oficial, Cristóbal, quien había usurpado el trono brevemente. O sea, dijo, güey, pues quítame esos dos, güey, que ahí te voy. Y pues en la toma de poder fue respaldada por una poderosa figura de la nobleza romana, que se llama Teodora. Que de hecho por eso es la pornocracia, ¿no? Teodora era la matrona influyente que, junto a su hija Marozia, manejaría los hilos del poder del Vaticano durante décadas, güey, ¿no? De hecho, la pornocracia o el gobierno de las cortesanas, le dicen a esta etapa, y pues nos cuenta la historia que en el reinado de Sergio III, pues se marca el inicio de lo que conocemos como pornocracia, ¿no? Pues especialmente estas dos mujeres que te menciono, Teodora y Marozia, controlaban las elecciones de papas y dominaban la vida política del Vaticano a través de relaciones personales, influencia sexual y alianzas familiares. De hecho, Marozia, hija de Teodora, fue amante de Sergio III y se dice que con ella tuvo un hijo ilegítimo, Juan XI, quien más tarde sería papa.
El papa hijo de otra papa. Papaception, ¿no? Entonces, pues, o sea, tenía una vida licenciosa, ¿no? O sea, de que con lujos, excesos, y lo que dice en esta página del catolicismo, una moral muy cuestionada, ¿no? Pues, fue más un líder político y militar más que un guía espiritual, la neta. Okay. Que de hecho esa es una norma que se repite a lo largo de muchos papas, ¿no? O sea, de que hay muchos papas que no se toman su papel como guía espiritual y vicario de Cristo tan en serio y lo utilizan más como pues un fin para el poder político y militar. Pero pues este güey pues participó activamente en guerras civiles romanas y en alianzas dinásticas. Pues justo de Sergio III lo ponen en la iglesia como la encarnación del declive espiritual del papado medieval temprano, ¿no? En el que la silla de San Pedro se convirtió en un botín más del poder feudal. De hecho, hay un dato curioso que, pues bueno, el dato curioso creo que ya la existencia de un papa con un hijo ilegítimo, también convertido en papa, fue tan escandalosa que muchos documentos oficiales del Vaticano simplemente omitieron o disfrazaron este periodo durante siglos, güey. O sea, esto no se supo por muchísimo tiempo, güey, ¿no? Entonces, pues literal, era el papa asesino y con un amante y con un hijo que también fue papa. O sea, esto nada más pasaba en la era medieval. Digo, no estuvo tan malo. Hay unos peores que otros, güey. Hay unos peores que otros. De hecho, Sergio III está bastante bien comparado con los que siguen. Pero bueno, ese fue Sergio III, el papa que inició el siglo oscuro del Vaticano. El siglo oscuro del Vaticano. Güey, yo tengo a Juan decimosegundo, ¿no? Porque luego dicen que no sé hablar, güey. Juan decimosegundo fue el papa número 130 de la iglesia, ¿no? Y fue papa de 16 de diciembre de 955 hasta el 964. Yeah. ¿No? Fue obispo de Roma y gobernante de los estados pontificios. Y se conoce a Juan XII como uno de los peores papas o el peor pontífice de la historia de la iglesia, ya que durante su papado fue juzgado por adulterio, perjurio, sacrilegio e incesto, ¿no? Y murió de manera, pues, poco honrada, siendo asesinado a martillazos por un marido celoso que se lo sorprendió con su esposa. Se estaban comiendo el mandado de alguien más y lo mataron. Pero dices Juan decimosegundo, ¿no? Decimosegundo. Él era hijo de Sergio III, güey. Hijo tercero y maestro. Sí, qué buen segue. Apasionado por la caza y por los juegos de dados, Juan XII estaba completamente corrompido. Su residencia pontificia de Letrán se llenó de mujeres, eunucos, esclavos y se convirtió en el escenario de excesos de orgías en los que el pontífice se movía como pez en el agua, ¿no? Por demás, era un hombre perfectamente inculto que hasta ignoraba el latín. En su habitual jerga grosera, juraba por Venus o por Júpiter y brindaba los amores al diablo. Un día tuvo el capricho de ordenar a un diácono en una cuadra y en otra ocasión consagró de obispo a una muchacha de 10 años. Con una visión solo humana del todo incomprensible, que con un hombre así frente a la iglesia y muy a pesar suyo fueron aquellos que fue una de las etapas más importantes de la historia de Occidente, ya que fue la estrecha unión entre los imperios y los papados. Pero este güey lo hizo muy mal, ¿no? De hecho, se llevó muy mal con el rey alemán Otón el Grande, sintiéndose, pues básicamente, como un nuevo Carlomagno, cayó sobre Italia, venció a Berangio y entregó triunfador a Roma. El 12 de febrero de 962, pues básicamente, tanto el Sacro Imperio Romano Germánico como los papas pues empezaron a tener roces, pero se tuvieron que llevar un poco bien porque básicamente los conquistaron, ¿no? Pues que, güey, llegó a ser papa a los 18 años, güey. Claro que iba a ser así, güey. ¿No? Dice, el 13 de febrero de 962 remitió al emperador Juan XII el célebre Privilegium Otanianum, porque confirmaba el sucesor de Pedro por todas las donaciones hechas a la iglesia como predecesores desde Pipino el Breve, ¿no? Básicamente, pues, pagó muchísimo Otón el Grande, le pagó muchísimo a la iglesia para que lo consideraran como el verdadero emperador, ¿no? Este juramento le duró estrictamente el tiempo que permaneció en Roma el emperador. Tan pronto como el séquito imperial abandonó la urbe, el papa expidió cartas a los griegos, a los húngaros y hasta los mismos sarracenos proponiéndoles alianzas contra el emperador Otón I, güey. Tales mensajes fueron interceptados y fueron llevados a Otón, que resistía a creer lo que veía ante sus ojos. O sea, básicamente Juan XII le dijo a Otón cuando estaba en cara, así como, hermano, claro, ayúdame, por favor. Te reconozco como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y posteriormente fue como ese güey me la pela. No, pero así nace el Sacro Imperio Romano Germánico, o sea.
Ajá, justamente, gracias al convenio, pero después Juan XII dijo como, nah, mames. Güey". No, güey, sí está bien padre, pero no pensaba que iba a tener tanto poder el emperador. Ajá, aunque lo que más y luego Otón se ofendió muchísimo que se resistía a creer lo que estaba diciendo Juan XII. Pero lo que más le horrorizó fue el rumor generalizado acerca de las costumbres licenciosas del joven pontífice. Del joven pontífice. ¿No? Que al güey le gustaban hasta las primas. ¿No? El caso es que el emperador se emputó tanto que nuevamente se dirigió hacia Roma. ¿No? Entonces, naturalmente, Juan XII no esperó la llegada, se dio a la fuga, llevando consigo todo el tesoro de la iglesia y se guardó mucho a comparecer en el sínodo imperial. Otón entonces hizo jurar a los romanos que no elegirían papa sin su autorización y el 4 de diciembre del 963 pronunció la deposición de Juan XII, nombrando aquel mismo día como sucesor a León VIII. Ya, o sea, sí, lo llegaron a quitar. Ajá, básicamente. Pero, pues básicamente Juan XII dijo, ¿cómo crees, hermano? Si yo soy el verdadero papa. Ahí es mi casa, güey. Es mi casita. Y si no escuchaste, me llevé todos los recursos de la iglesia, güey. Sí, ¿Cuánto crees que son? ¿10 pesos? Imagínate robarte todo el tesoro de Roma, güey. Bueno, ¿no? era de él. Bueno, tiene razón. Él era el papa, Bueno, según él. Según él era el verdadero papa, ¿no? Por lo que, bueno, Otón, pues avisado, Otón se apresuró a ir a Roma, más que no tuvo ocasión de castigar personalmente al culpable. Se dijo que un marido había sorprendido a Juan en el lecho de muerte, que le propinó una paliza que murió a los 3 días, el 14 de mayo de 964. Sí, de hecho hay una leyenda negra, ¿no? Que escribe el monje Benito de Soracte, que señala en un libro que dice, le gusta tener una colección de mujeres. Esa era, ¿no? Y de hecho, según Chamberlain, Juan fue un Calígula cristiano cuyos crímenes fueron particularmente horribles por el cargo que ocupó. Claro, güey. Pues, imagínate que convirtió al Vaticano en un burdel, güey. Sí, sí. No, de hecho, convirtió el Palacio de Letrán justo en un burdel, y de hecho el Palacio de Letrán es la Catedral de Roma, o sea, fuera de la Basílica de San Pedro, pues el Palacio de Letrán pues es pues de los segundos lugares más importantes para el catolicismo, pues es nada más la Catedral de Roma, güey. Sí. Imagínate eso, güey. Sí. Pero sí, ese fue para todos ustedes. Así que, con Juan. razón, bueno, así que ya saben, no tengan papas que tengan 18 años, porque pueden... Sí, justo. Y de hecho, el siguiente papa de la lista, Inocencio VIII. El papa que tenía hijos, vendía indulgencias y declaraba guerras. O sea, uno de muchos. No era particular el señor, ya había repetido conductas de los demás, ¿no? Pero bueno, ¿quién era este señor? Nació como Giovanni Battista Cibo y fue papa del 1484 a 1492. De hecho, pues casi todos los papas de los que estamos hablando se mantuvieron poco tiempo en la oficina porque pues por sus conductas los terminaron matando, se terminaron muriendo, ¿no? Por X o Y razón. Sí. Pero justo, de hecho, este señor fue papa justo antes de Alejandro VI. ¿No? Que creo que ya hablamos de él al principio, ¿no? O hablaremos de él. Pero fue justito antes de Alejandro VI, ¿no? De hecho, su papado ocurre en el pleno Renacimiento, güey. Todo el mundo estaba despertando. Era una época woke, una época de lujo, poder político, alianzas con reyes y muchísima hipocresía eclesiástica. O sea, ahí eso era los antecedentes de dónde vivía Inocencio VIII, ¿no? Entonces, pues, bueno, celibato así como célibe no era este señor porque tuvo al menos 8 hijos reconocidos antes de ser papa. Oye, pero eso... antes de ser papa. Antes de ser papa, ¿no? Y le nombró encargos eclesiásticos y políticos una vez en el trono de San Pedro a todos ellos. O sea, no nada más tuvo hijos reconocidos. De hecho, fue el primer papa en reconocer oficialmente a sus hijos ilegítimos, ¿no? Nada de que eran sus sobrinos como otros. Este güey dijo, sí, son míos, y les dio chambas. O sea, le dio chambas a todos, ¿no? Sí, es así como... Muy Salinas muy Pliego Elon Musk ese pedo, ¿no? Muy Elon Musk de su parte, ¿no? De hecho, uno de sus hijos fue casada con una hija ilegítima de Lorenzo di Medici. Ahí te va, güey. Okay. Lo que muestra cómo se mezclaba la política con el papado, pues a su antojo en este momento, ¿no? Y de hecho, pues empezó el negocio redondo de la iglesia, conocido mejor como indulgencias y esclavos. Okay. De hecho, ¿cómo se llama, güey? Cuando se vende... Indulgencias. No, pero también, o sea, indulgencias es como vender tu lugar en el cielo. Pero también hay otro delito a los ojos de la iglesia que es vender como propiedad privada propiedades de la iglesia.
Que eso fue lo que hizo mucho este eso güey, no ¿sabes? sabía. De que vendía las iglesias como terrenos para otras personas que manejaban la iglesia, ¿no? Entonces, pues justo empezó el negocio redondo, entonces él empezó a popularizar la venta de indulgencias en las que decían, acuérdense, que si pagas, te perdonamos los pecados. O sea, básicamente convirtió el perdón divino en pues una tiendita de raya, básicamente, ¿no? Autorizó la caza y venta de esclavos en África a ¿Qué? través de una bula papal. O sea, literalmente A la dio permiso para bestia. esclavizar en el nombre de la fe. Entonces aquí yo les voy a preguntar, ¿quién fue peor? ¿Francisco que dijo ¿Quién fue que- deberían de amar al prójimo? ¿O este güey que dijo a huevo A se legaliza huevo. la venta de esclavos en África? Y yo les doy permiso. ¿Yo? Ajá. Y yo hablo Es por Dios. En nombre de Dios. Sí, exacto, En nombre de güey. Dios pueden tener esclavos. Terrible, terrible. Entonces, de hecho, y también creo que alguna vez en el capítulo les he hablado a ustedes un poquito sobre el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, como le decían, pues era este libro que, pues, describía cómo encontrar a las brujas y cómo darles caza, ¿no? Pues, de hecho, en 1484, este güey, el Inocencio, firma la bula papal, mejor conocida como Sumis Deirantes Affectibulus, que le dio poder total a los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger para escribir el famosísimo manual de caza de las brujas, el Maeus Maleficarum. Ok. O sea, literal, gracias a esta acción, toda pendeja desató siglos de persecuciones, torturas y asesinatos de mujeres acusadas de brujería. Gracias. Ay, güey, ¿en qué año estuvo ese Gracias, güey? Inocencio. En 1484. Siglo XV, pa. Siglo XV, güey. O sea, No literal, puede no estábamos tan alejados de la realidad. Estábamos en el mero meollo del asunto, güey. Los 1400 estuvieron terribles. Y de hecho, murió en 1492. Y pues hay una historia muy turbia y un chismecito que dice que lo intentaron curar. De hecho, lo conocen, ahí te va, como el Papa Vampiro. ¿El Papa Vampiro? Sí, güey, porque lo intentaron curar, él tenía muchos problemas de circulación y pues ya cuando estaba en su lecho de muerte, lo intentaron curar haciéndole una transfusión de sangre de 3 niños. ¿Qué? Los niños murieron y él también, aunque no se sabe. Sí, ¿Qué, güey? sí. No sabían que era O negativo. Sí, sí, justo, ¿no? Pero no se sabe si esto fue cierto o propaganda, pero pues el chismecito ya se quedó para siempre. Para siempre. El Papa Vampiro, A güey. la Lo trataron de bestia. salvar dando de Güey, transfusión de ese sangre con papa otros fue 3 niños. terrible, güey. Terrible, ¿Qué güey. pedo? Terrible, terrible. Inocencio VIII, mejor conocido como el Papa que tenía hijos, vendía indulgencias y declaraba guerras. Declaraba guerras. Y Hasta ahí la no historia del inventes, Inocencio. Cacería de brujas. Terrible, ¿no, güey? Todo, güey. Terrible, terrible. Güey, qué pedo. Sí, no mames. Ay, bueno, ustedes ¿Cuál dirán, tienes tú? ¿Cuál fue peor? ¿Cuál fue peor? ¿Cuál fue? Déjalo en los comentarios. Por favor, ahí déjalo. Luego venimos con Bonifacio VIII. Ya. Bonifacio VIII, que pues fue un papa que fue noble, nacido en Agni en el 1235 y murió en Roma en el 1303. Fue el 193avo, no sé cómo se dice, papa en la Iglesia Católica, ¿no? De 1294 a 1303. Ujú. Bonifacio VIII tenía una magnífica fama de pederasta entre sus cotáneos, ¿no? Es célebre la anécdota que narra su gran aventura con una mujer y con su propia hija al mismo tiempo, mientras ostentaba el santo cargo. Tópate eso, Y güey. hijo de su Bonifacio VIII llegó a afirmar que el sexo con infantes no era tan malo como se creía en la época. Una campaña de rebranding, Un- ¿no? Así de que no, bring it back. Sí. Estaba chido. Este güey lo primero que hizo como papa fue anular o suspender todas las decisiones de Celestino V en vez de lo que tenía que ver con la nómina de los cardenales, sustituir al personal de la curia romana y restablecer Roma como la sede papal. Temeroso a pesar de la figura de predecesor, temeroso, además de que la figura de sus predecesores se iniciase una cisma de la iglesia, ordenó el encarcelamiento en el castillo de Fumón, propiedad de su familia, donde permaneció hasta su muerte. Los grupos Güey, representados lo por encerró hasta que se franciscanos- murió, güey. Los grupos representados por los franciscanos espirituales estaban tan profundamente resentidos por esta actuación. Bonifacio VIII era un hombre capaz, por sus actuaciones se vieron empañadas por su falta diplomática y tacto. Cuando creía tener razón era intransigente y arrogante, creándose muchísimos enemigos como la familia italiana de las Colonna, que pues ahorita hablaremos de estos güeyes. Porque justamente se llevó tan mal con los Colonna, güey, que les hizo la guerra, ¿no? Les declaró la guerra a la familia.
ya que pues los cardenales de la familia Colonna estaban pues muy a favor de justamente de las órdenes papales de Celestino V, ¿no? Por lo que no reconocían a Bonifacio VIII como el verdadero papa. Ya. Ante las acusaciones, Bonifacio VIII pues sí logró recuperar el tesoro papal y logró pues quedarse como el sumo pontífice, pero pues justamente pues se quedó tan resentido que los mandó a matar absolutamente todos promulgando una cruzada en contra de la familia Colonna en diciembre de 1297 y la familia tuvo que huir y refugiarse en Francia. Y esto sería aprovechado por Bonifacio para poder tomar la ciudad de Palestrina, ¿no? En Italia, para demolerla y masacrar a más de 6,000 habitantes, ya que la ciudad había mostrado lealtad hacia la familia Colonna. No manches, güey. O sea, güey, se puso tan de la vera con su antecesor, güey. Y el antecesor, el pobre Celestino V, güey, solamente estuvo 5 meses de papa, güey. Sí. Y luego, gracias a eso, lo encerraron hasta que se murió. No manches, güey. ¿Qué le pasa, Era un ojete, güey. Sí, no, terrible, güey. Luego, posteriormente, este güey también quiso hacer una cruzada en contra de Sicilia, ¿no? Ya que tenían un problema con el reino de Nápoles y el reino de Aragón, y Bonifacio VIII logró que Jaime II de Aragón firmase la paz de Agnani, que le quitaba todos los derechos sobre Sicilia para que se quedaran básicamente en Italia, a cambio de los feudos de Córcega y Cerdeña. Los sicilianos se rebelaron contra el acuerdo que suponía el retorno de una dinastía que no les caía mal, así que pues básicamente fue como de, ok, si no les gusta, entonces haremos una cruzada contra ustedes ahora. ¿No? También el primer objetivo de Bonifacio fueron las cruzadas, exhortando a los reyes de la cristiandad a restablecer la paz entre sus reinos para poder empuñar la espada a favor de la reconquista de Jerusalén, ¿no? Intervino como mediador entre la lucha entre Alberto I de Austria y Adolfo de Nassau por la sucesión imperial, pero pues básicamente él lo hacía por nada más meros intereses, ¿no? Y también después tuvo un pedote con Felipe IV de Francia, ya que pues él no creía que fuera el verdadero rey, mientras que Felipe IV no creía que fuera el verdadero papa. O sea, el güey se metió. Pues es que, güey, o sea, antes, güey, te digo que el Celestino V, güey, hizo una bula papal que decía de que, un decreto papal diciendo que un papa podía renunciar y luego él mismo renunció. Entonces, como que el Celestino antes de este güey, pues puso muchas reglas así, y cuando llegó Bonifacio, sí, estamos hablando de Bonifacio, ¿no? Cuando llegó Bonifacio, pues cambió todo, o sea, de regreso. Dijo, no, güey, el Celestino no le sabía, que de hecho el Celestino fue un ermitaño y monje benedictino que vivía en una cueva, güey. Y luego lo ascendieron a papa. Entonces yo creo que también tenía algo de celos en contra de su antecesor y lo mandó a encerrar hasta que se murió, pobre carnal. Y bueno, se sabe que Bonifacio VIII, como dije, pues básicamente ese güey tenía ciertas preferencias carnales hacia el miembro de sus familias y así como menores de edad, promoviendo pues básicamente algo que creo que a la iglesia ya no se le quitó. Hijo de su madre, güey. Hijo de su madre. Sí, güey, ese güey literalmente era así como, no, sí, hagamos cruzadas y almorcémonos niños. Almorcémonos niños. No, de hecho, justo tenía los pedos que tenía con Felipe. O sea, Felipe respondió a las acusaciones y lo acusó de herejía, simonía. Es la simonía. La simonía es vender cargos religiosos. Propiedades de la iglesia, brujería, sodomía y hasta tener un pacto con el diablo. Aunque bueno, se dice que algo que sí hizo este güey fue básicamente declarar el año del jubileo, ¿no? Que se debían celebrarse cada 100 años y hoy la iglesia católica sigue celebrando, pero cada 25. Este año jubilar atrajo a Roma más de 2 millones de peregrinos que contribuyeron al desarrollo de las vías romanas. Básicamente impuso el jubileo para poder sacar más mula. Más tu mini, diría mi mamá. De hecho, mandó a hacer la Puerta Santa. ¿Oh? O sea, la Puerta Santa es pues por donde tienen que pasar los peregrinos en el jubileo. Pues justo, donde prometía, o sea, ahorita ya no funciona así, pero en su momento cuando crearon el jubileo, el acta ceremonia del medievo, pues ahí prometía indulgencias, o sea, el perdón de los pecados solamente por visitar Roma. O sea, si tú llegabas a Roma en ese momento, tocabas el piso de Roma, ya eras perdonado por tus pecados. Por todos los pecados. O sea, justo, fue como el primer turismo religioso masivo de la historia. Se lo atribuyen a Bonifacio.
Sí, y bueno, pues existe también así como de un atentado que se llama el atentado de Agnani, ¿no? Donde, pues, con el base al dominio universal del Papa, el rey francés debía ser excomulgado en Agnani el día de la Natividad de María, o sea, el 8 de septiembre de 1303, y sus súbditos declarados exentos del juramento de la fidelidad, ¿no? Básicamente dijo como, no, este güey no es un verdadero cristiano, así que por favor, vamos a excomulgar al rey francés, ¿no? Donde, pues la gente pero un día antes llegaron mercenarios franceses a la ciudad de Agnani, quienes adhirieron a cientos de milicianos locales e hicieron prisionero al Papa, del cual sobrevino la reacción ciudadana. Posteriormente, pues, llegaron los aliados del Papa para poder liberarlo, ¿no? Asaltaron el palacio papal de Agnani, donde se encontraba el pontífice, y Bonifacio VIII esperó que sus agresores, sentados en un trono y revestido con las vestimentas de su rango, los atributos del poder, ¿no? Básicamente. Y luego dice, en tal circunstancia, el Sasierra de Colonna, que era un enemigo de Bonifacio, supuestamente abofeteó al Papa tras amenazarlo de muerte. Durante 3 días el Papa quedó a manos de los captores hasta que el pueblo de Agnani se sublevó en defensa de los captores para liberarlo y permitiéndolo huir de la ciudad. Que te cacheten más feo que te peguen, güey. Sí, güey, pero aparte, imagínate cachetear al Papa, güey. Cachetear qué perro al Papa, sueño, qué güey. antojo, güey. Así, chinga tu madre. Nada más decirle, güey, no es nada en contra de ti, pero eres el Papa y sí, güey. qué ganas de cachetear a un Papa, güey. Respeto tu cargo, respeto tu religión, güey. Te respeto a ti hasta eso, güey. Te respeto a ti, pero déjame cachetearte, güey. Imagínate decir... Una por una, güey, una por una. ¿Tú puedes cachetear a Historia para Tontos? Vamos a jugar, jaja, no me dolió. Y bueno, fue conducido posteriormente a Roma con una pequeña escolta ofrecida por la familia Orsini y se refugió finalmente en el Vaticano. Pero el pontífice murió un mes después, el 11 de febrero de 1303, sin haber cobrado el desquite por estos acontecimientos y con la ciudad sumida en disturbios y tumultos. Se murió de Su agonía coraje. se ha descrita como especialmente penosa, falleciendo en melancolía y desesperanza en un probable estado de demencia. Rechazó ser alimentado y golpeaba su cabeza contra la pared. Varios historiadores señalan que estaba fuera de sí, extramentem positus, pensando que todos los que lo acercaban querían encarcelarlo. Pues, pues es que, güey, yo tengo aquí que murió de shock y de humillación a los pocos días, güey. Sí, literal, murió, causa de muerte, cachetada. Bestia, güey. Murió de tristeza, Sí, güey. Pero bueno, puso el jubileo, que estamos en año jubileo. Que de hecho, felicidades, feliz jubileo, whatever. Muchas gracias, Bonifacio VIII, por el año del jubileo. Por el año del jubileo. No, ya. no quiero agresarte por otras cosas. Yo les voy a contar de el siguiente papa nefasto, mejor conocido como el papa que juzgó un cadáver. Creo que ya lo comentamos en los capítulos pasados. Esteban VII. Esteban VII, pues ¿quién fue este loco, güey? Pues Esteban VII o sexto, según las listas bizarras del Vaticano, que eso está interesante, ¿no? Fue papa entre el 896 y el 897 antes de Cristo. Duró un añito nada más. Su papado fue cortito, pero pues pinche intensote este güey. O sea, estamos hablando de una época llena de caos, luchas de poder y papas durando meses en el cargo. Así como los primeros años de la República Mexicana, pues el Vaticano no fue la excepción. Igual tuvieron un chingo de papas en bien poquito tiempo, ¿no? Entonces, pues a Esteban, al Papa Esteban, lo conocen como pues el Papa que hizo el juicio a Formoso, ¿no? O el concilio cadavérico. O sea, en dicho concilio, lo celebraron en febrero o marzo del año 897, bajo la presencia en la Basílica Constantiniana, ¿no? Y se procedió a revestir el cadáver de Formoso, que era el papa anterior, de los ornamentos papales y se le sentó en un trono para que escuchara las acusaciones, ¿no? La principal de las cuales fue que, siendo obispo de una diócesis, la de Porto, le habían dejado para ocupar como papa la diócesis de Roma. Por eso lo culpaba, ¿no? Entonces, pues, lo encontraron culpable, ¿no? Porque pues ya estaba muerto, güey. Y se anularon todos los actos y ordenaciones de su papado, que eso está bien interesante, ¿no? Porque, pues, si lo que dice el papa es ley, pues cuando llegue el siguiente papa tienes que demeritar al pasado para que lo tuyo sea ley, ¿no? Entonces se anularon todos los actos y ordenaciones de su papado, lo que le permitió a Esteban VI o VII no poder ser acusado del mismo cargo que Formoso, ya que al declararse nula la ordenación como obispo, no infringió la norma que le impedía ocupar la diócesis de Roma. Tópate eso, güey. O sea, lo sacó para decir, no, güey, pues si ya lo juzgamos por eso, pues yo ya no puedo. Es inválida su elección como papa, entonces la mía sí es válida, ¿no?
Entonces, sin embargo, se decidió que cuantos hubieran recibido las sagradas órdenes de manos de Formoso, habrían de ser ordenados de nuevo. O sea, de que, güey, echaron para atrás a todas las personas de Formoso, ¿no? Entonces, pues ya, una vez que dijeron, bueno, sí, ya chido, ya utilizamos al cadáver para lo que nos funcionó, pues le quitaron al cadáver toda la ropa, güey. Le arrancaron la mano los 3 dedos con los que los latinos acostumbraban bendecir, o sea, los 3 dedos con los que se bendecían, se los quitaron. Y luego lo vistieron de palestino, Ok. o sea, ¿es palestino en específico o de musulmán, no? Hay 2 fuentes, pero pues justo, era como la humillación máxima. Vestir a un papa con, pues, con las vestiduras de sus enemigos, ¿no? De los infieles. Después, le quitaron la ropa, le quitaron los 3 dedos y lo arrastraron por las calles de Roma. Entre los aullidos del populacho fue arrojado al río Tíber tras ser quemado, güey. Pobre güey, le fue como en feria, güey, ¿no? Le fue muy mal. Sí. Y de hecho, poquito después llegó un terremoto, güey, a Letrán. Entonces fue interpretado como castigo divino y el pueblo romano, indignado, prendió a Esteban VI en dicho palacio para posteriormente estrangularlo el 14 de agosto del 897 Güey, a.C. ¿en qué momento los papas se dejaron de matar entre ellos, güey? Por favor, porque estamos neta en la época más aburrida de la cristiandad, güey. Sí. Estaba bien verga cuando el papa se cogían a sus hermanas, se mataban entre ellos, aprobaban la esclavitud, güey, hacían cruzadas, mataban familias enteras, güey. Francisco solo dijo, los gays merecen ir al cielo, güey. Sí, nos pusimos muy woke, Sí, últimamente, güey, sí, la pinche verdad. religión católica woke, güey. Estaba más chido eso, güey. No, y espérate que te hable de Sixto IV. Ahí te va ese, güey. Este sí era un hijo de la chingada también. Échelo. Sixto IV, nacido el 21 de julio de 1414, fallecido el 12 de agosto de 1484, fue el papa número 212 de la Iglesia Católica. Sixto IV, séptimo tercero, segundo primero. ¿Qué? Tiene nombre de número. Ah. Sixto IV. Sixto IV es un papa que, pues, que fue el papa de 1471 a 1484, que era la etapa del Renacimiento, ¿no? Y contrario que cabe esperar, pues básicamente Roma se convirtió en la sede de la corrupción política y social, sobre todo por este güey, porque era nepotista as fuck, ¿no? Fuck, Parecía Salinas de Gortari, hermano. Ah. Sixto IV ya ostentaba el cargo de papa y concibió hasta 6 criaturas en pecado, y uno de esos hijos era fruto de un acto incestuoso con su hermana. Wow. Además, el papa decidió recaudar un impuesto eclesiástico hacia la prostitución. ¿No? Fue electo por la repentina muerte de Paulo II, que motivó que 7 de los 25 cardenales que forman el colegio cardenalicio se encontraron ausentes en Roma, por lo que, pues básicamente, el cónclave decidió que este güey iba a ser el nuevo papa. Este papa, Sixto IV, se identificó por el nepotismo, ¿no? Ya que es a pesar de que era una costumbre aceptada, al menos en el siglo XI, pues este güey sí se pasó de lanza, básicamente, Sí, no manches, güey. ¿no? El nepotismo practicado por siglo IV alcanzó la desmesura. Con su ascenso al pontificado, gran parte de su parentela se estableció en Roma junto a la corte pontificia. De carácter fácil y generoso, forjado a la pobreza franciscana, su dificultad para rehusar las peticiones y poco conocimiento del valor del dinero, del cual repartía a manos llenas mientras se lo quedaba, ¿no? O sea, repartía todo, pero a sus familiares. Sí, justo. Llegó a colmar a la familia mediante la concesión de beneficios eclesiásticos, alianzas matrimoniales e infeudación en lugares de la iglesia, ¿no? Que es básicamente que se le da un tributo público a una personalidad y decir como, este güey es bendecido por la iglesia. Es decir, toda mi familia. Sus sobrinos resultaron especialmente favorecidos con diversas figuras dentro de la iglesia, ¿no? Los hizo cardenales, los hizo obispos, los hizo absolutamente todo. Y inclusive se llegaron a casar con las hijas del rey de Nápoles, los duques de Urbino y los duques de Milán, ¿no? Y bueno, sus otros sobrinos fueran demasiado jóvenes para poder
tener puestos de relevancia. Uy, eso que acabas de decir, yo tengo un chismecito de eso. Dice, A algunos ver. cronistas y enemigos Ujú. de la época insinuaban que tenía relaciones inapropiadas con algunos de sus jóvenes sobrinos. No hay pruebas directas, pero la sospecha forma parte de su leyenda oscura. Es así como, no tenemos Pero es que, pruebas, güey, a pero- ver, es que no no es- tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Pues que me encanta que dicen, es que es la leyenda oscura. Pues sí, es que, güey, toda su vida fue oscura, güey. ¿Cómo que nada más eso es parte de su leyenda oscura, no? Es de que no nada más Sí. eso puede ser la leyenda oscura. Sí, güey, no, este güey era un hijo de la chingada. ¿No? Porque sí es así como, güey, ¿por qué de repente subiste y toda tu familia es putrimillonaria? Pues es que, güey, o sea, ¿qué pedo? O sea, Ahora dice- 6 de sus sobrinos eran cardenales, güey. O sea, 6. Sí, y bueno, dice, el eclesiástico inglés y protestante polemista Juan Bell, dice, escribiendo un siglo después, atribuyó a Sixto la autorización para practicar la sodomía durante los periodos del clima cálido al cardenal de Santa Lucía. Esto impulsó que varios historiadores de la Iglesia Católica pues tengan una reacción firme hacia este güey de que Sí, era un pues hijo claro, de la güey. chingada, ¿no? Güey, pues es que hace calorcito, ¿no? 6 de los 34 cardenales eran sus sobrinos. O sea, imagínate, güey, ¿no? Bueno, en la política exterior, pues básicamente Sixto, pues continuó con todos los poderes papales, pero hizo una bula papal en la cual se llama y bueno, ahorita hablaremos de esto. Hizo una bula papal en la cual, pues, dijo que primero tenían que declararle la guerra a los turcos, ¿no? Es Intentó cierto, güey. unir a los europeos, ¿no? Principalmente a los franceses, los borgoñeses, ingleses, alemanes, húngaros, polacos y españoles, así como diversos estados italianos, para dirigir una escuadra naval que debía formarse en auxilio a Nápoles para poder pues vencer a los otomanos, ¿no? Porque recordemos que Constantinopla había caído en 1453 y estamos ahorita pues por 1472, donde dijeron como no, güey, Mehmed II está muy perro, ¿no? Pero resulta que no salió bien porque Francia y Borgoña no se llevaban bien. Hungría y Polonia y Bohemia estaban en guerra. España estaba en una guerra civil, por lo que pues los pocos cristianos sí asaltaron un par de islas, pero fueron derrotados Sí, finalmente dijeron, por Mehmed II. güey". Sí, claro, ¿No? güey. Por las mismas fechas se intentó un acercamiento entre católicos y ortodoxos con la celebración del matrimonio entre el príncipe Iván III de Rusia y Sofía, con la intención de convertir la política religiosa en una religión moscovita, pero resultó totalmente en fracaso. Posteriormente- Sí le salió a Bergoglio, güey, pero a él no. Pero aparte, como el güey era súper nepotista y le encantaba el billuyo, pues se llevó muy mal, adivina con quién. Con los Medici. Con los Medici, sobre todo con Lorenzo de Medici, que si ustedes... bueno, no hemos hablado de los Medici, ¿verdad? No hemos hablado, o sea, No, sí hemos dicho algo de Lorenzo de Medici muchas no, veces, hablamos güey. de los Medici, pero no de los Borgia. Hablamos de los Medici y no de los Borges. Tienes Bueno, toda la recordemos razón. que Lorenzo de Medici, en el podcast que Sí, sí, tenemos, sí. era aquel Raquel y Maribel, ¿no? Fue ese güey Te lo voy a el que confirmar. movía absolutamente todo. Pero bueno, justamente en abril de 478, los arzobispos diversos arzobispos y varios cómplices, apoyados por las tropas de Giovanni Bastita de Montesco, el condottiero del Papa, llevaron a cabo un atentado en el que Lorenzo de Medici resultó herido y su hermano Giuliano muerto. En los alborotos que siguieron, los conjurados fueron linchados por la muchedumbre o ahorcados por la justicia florentina. ¿No? O sea, el güey quería eliminar a los Sí, Medici. güey, pero ya de plano ir a matarlos, güey. O sea, Sí, ya de güey. plano así, atentado directo. Posteriormente hizo una guerra en contra de la Toscana, ¿no? Con sus Sí. aliados Nápoles y Siena, ordenó atacar Florencia, que tenía apoyo de Venecia, Milán y Francia. Comprendiendo que Florencia sería incapaz de resistir una fuerza militar, Lorenzo de Medici buscó y consiguió en 1480 un acuerdo de paz bilateral con Nápoles, lo cual no fue agrado del Papa. Posteriormente de la guerra de Toscana, en 1480, volvió a hacer una Ahora sí, segunda la segunda cruzada en cruzada, contra de los güey. turcos, Sí. ¿no? Pero, pues básicamente no pudieron hacer la defensa de Rodas y la muerte del sultán Mehmed II en mayo de 1481, y pues básicamente ya el comienzo de la decaída de Roma, del Imperio Romano, hicieron que pues básicamente los italianos ya no tuvieran nada que ver con los otomanos. Fue como de, Sí, güey, ya, ¿para qué? ya. ¿No? Luego también este güey, Sí, ahí les va, güey. y ese es el chido, ¿no? Porque bien hijo de la chido. chingada, güey. Este güey lo que hizo también fue decir como, oye, pues haz de cuenta que existe algo que es la Inquisición española, ¿no? Por lo que, a petición de Fernando II de Aragón, del 1 de noviembre de 1478, emitió la bula Exigit Sincarae de Botinius Affectus, que estableció al inquisidor de Sevilla. Sin embargo, pues el pontífice luchó contra el protocolo y las prerrogativas jurisdiccionales de la Inquisición y desaprobó pues, sus excesos, pero gracias a él... Sí, o sea, si ya había un inquisidor, ya Ajá, había empezado la
La Inquisición. Sí, básicamente empezó la Inquisición española, ¿no? Que se estableció oficialmente en el Reino de Castilla, ¿no? Sixto consintió bajo presión política a Fernando de Aragón, quien amenazó con negar el apoyo militar a su reino de Sicilia. Sin embargo, Sixto IV se peleó por el protocolo. Básicamente dijo como de, a ver, sí, castiguen a la gente, pero no los partan a la mitad, ¿no? Pero no mames, güey. Sí, mama. Bueno, pues también llenó las arcas de Roma gracias a las arcas del Estado vendiendo sin escrúpulos altos cargos y privilegios, ¿no? También este güey pues puso, y gracias a esto pues fue lo que puso un impuesto a la prostitución. Un impuesto a la... Tax the rich. Tax the Rich, ¿no? Donde pues justamente pues pudo legalizar este tipo de actos, ¿no? Pero pues ya en marzo de 1484... Visionario, el trabajo sexual también es trabajo, Oye, güey. tienes razón. Visionario, güey. Algo. Regularizó el trabajo sexual. Regularizó todo. Sí, cierto, aunque fuera pecado. Aunque fuera pecado. Está bien. Desde marzo Nunca de les ha importado el pecado a estos papas, güey. No mames, güey. Si este güey era fan. Específico, los que estamos platicando hoy, no le importaba el pecado a ninguno de ellos, güey. Sí, y bueno, desde marzo de 1484 la salud de Papa empezó a flaquear y debido a que los acontecimientos que estaban pasando, o sea, un chingo de guerras, pues este güey tuvo mucha fiebre y a principios de agosto sufrió un ataque de gota, ¿no? Donde finalmente fallece el 11 de agosto, donde muere en la madrugada del 12, o sea, murió de gota. De gota. Uh-huh. Es de que dicen que la enfermedad del rico, ¿no? Uh-huh. Por comer Sí, mucha carne. Mucha carne. Y tomar mucho vino. Ajá, exacto. Exactamente. Justo murió por su dieta de rico. Por su dieta de rico. Por su dieta de rico, güey. No manches, Sí, güey. cabrón, Están terribles. ¿Tienes uno más? Porque ya hablamos, no hemos hablado de Urbano VI, ¿no? Ni de Alejandro VI. Ni de Alejandro VI. Va, pues vámonos con los sextos. Ajá. Pero no Sexto IV, sino los papas. El Papa Urbano VI, ahí les va. Desde 1378 a 1389, ¿no? Uh-huh. El subtítulo es El Papa que se volvió un problema global. O sea, sí, el contexto rápido de lo que pasaba por esos tiempos, pues él fue elegido después del regreso de los papas de Aviñón. O sea, de hecho, acuérdense que hubo un momento en el que los papas vivían en Francia, no en Roma, ¿no? Entonces, justo él fue escogido después, ¿no? Fue de los primeros que estuvieron en Roma. Entonces, al principio, pues parecía una buena elección. O sea, pues él era italiano, era firme, era muy religioso, pero poco a poco, cuentan los cronistas católicos, que fue mostrando su verdadera personalidad, ¿no? Cuentan que tenía un carácter explosivo y paranoico. O sea, era colérico, autoritario y violento al punto que le gritaba e insultaba a los cardenales en reuniones oficiales. Los amenazaba con frases como voy a colgarlos de los pies como a los cerdos. Y era conspiranoico, creía que todos conspiraban contra él. Esto es un complot. Y en parte tenían razón, por su forma de reaccionar lo empeoró todo. O sea, de que, güey, todo el mundo está conspirando contra mí y todo. De que, sí, eres un de la verga, claro que sí. Entonces, de hecho, tiene un caso, el caso más sonado de este güey, por eso es tan famoso, es el caso de los 6 cardenales torturados, ¿no? Esto data de 1385, que, pues, sospechando de una conspiración, arresta a 6 cardenales, ¿y qué hizo? Pues, los mandó a los calabozos del Vaticano y, los torturó brutalmente y los mandó a ejecutar, güey. Pero, ¿qué fue lo más siniestro de todo esto, güey? Que le dijo a los torturadores, les dijo, güey, yo disfruto mucho los gritos, métele candela, Padre Santo, que los quiero escuchar gritar mientras como, güey. O sea, de que, güey, ponte el Spotify. Préndete el Spotify, güey. Ya no hay capítulo de Historia para Todos esta semana. Pues ponte, ¿sabes qué, güey? Ponte a los 6 cardenales, güey. Ponte a los 6, pero que griten chido, güey, como cochinos. Neta, güey. Entonces, de hecho, eso es como lo más conocido de este papa, pero también provocó el gran cisma de Occidente, güey. Esto es bien interesante, que algún día que hablemos ya un poquito sobre, por ejemplo, el consenso de Nicea y demás, que a mí me encantaría hablar de esas épocas de la cristiandad, pues justo esto también es muy importante, el gran cisma de Occidente, ¿no? Que pues habla del periodo en el que muchos cardenales, ya hartos de la violencia, pues lo declaran ilegítimo y eligen a otro papa, que era Clemente VI, quien se fue a Aviñón de retache, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues el resultado fue que había 2 papas al mismo tiempo. Uno en Roma, que era Urbano VI, y otro en Aviñón. Entonces, pues ahí es cuando la iglesia se divide por más de 40 años. Sí. Es algo bien importante para los católicos, el cisma de Occidente. Y pues, güey, qué cabrón que la iglesia se separó
Sí, güey. por casi más de 40 años, güey. Entonces, pues, ¿cómo terminó? ¿Cómo termina la historia del Papa Urbano VI? Pues siguió gobernando con mano de hierro hasta 1389. O sea, la neta también su reinado duró pues poquitos años, por ahí unos 15 más o menos, le calculo. Y murió probablemente envenenado, porque según las crónicas no confirmadas, pues ya había dejado un pinche caos papal en la iglesia. Y se muere y pasan unos días y revisan el cuerpo y estaba todo hinchado, lo que eso se consideraba como pues que lo habían envenenado al final de su muerte, ¿no? Y de hecho, pues el resultado final es de que dejó a la Iglesia Católica con una crisis que tardó pues, 2 o 3 décadas en recuperarse. Después de los 40 años, güey. O sea, regresan los 40 años, se vuelve a unificar la iglesia y después de eso, güey, todavía tarda décadas en unificarse todas las pendejadas que hizo el Urbano VI. El resumen express: insultaba a los cardenales, mandó torturar a sus enemigos, provocó un cisma eclesiástico de 40 años, posiblemente murió envenenado. Y aquí le ponen en la fuente: ¿fue un papa o un tirano con una túnica? Pero sí, terrible papa, terrible papa. Entonces, si no, vamos con el último sexto. Alejandro VI o Rodrigo de Borgia. Rodrigo de que a lo Borgia, mejor habrán escuchado de él en apellido. Assassin's Creed 2. ¿No? Que Hablando fue de... el que mató a la familia de Ezio Auditore. Es ¿no? cierto, Y después güey. se hizo papa. ¿No? Rodrigo de Borgia o Alejandro VI, que fue papa de 1492 a 1503. Condujo a su familia a lo más alto del poder italiano que se confiere. Alcanzó el cargo con una gran cantidad de traiciones, asesinatos, sobornos, todo, güey. Y, de hecho, él quería ser el rey de toda Italia. O sea, él dijo, sí. como no solo quiero ser papa, quiero ser el rey de toda Italia. Suena a Borgia, suena a ¿no? Borgia. Sabía que tenía una relación muy fraternal con su hija y era adicto a las fiestas y a las orgías, ¿no? Que inclusive, pues, cuando sube al poder papal, güey, está como que muy controversial el pedo, porque se dice que tras la muerte del Papa Inocencio VIII, en el 25 de julio de 1492, los 3 posibles candidatos al papado eran los Borgia, ¿no? De 61 años, visto como candidato independiente Ascanio Sforza para los milaneses, Giuliano de la Rovere de candidato pro-francés, y se rumoreaba que los Borgia pues habían comprado todos los votos, si no es que la mayoría, para poder básicamente volverse papa. ¿No? Güey. Porque era así como, ay, ¿cómo este putrimillonario quiere ser papa? ¿No? Por lo que, pues, básicamente... El Donald Trump de su época dijo, yo también quiero ser presidente. Mucho poder, por favor. Así es. Por lo que, bueno, pues este güey, de hecho, él fue el que legitimó los descubrimientos de Cristóbal Colón, güey. Él fue el que dijo que en 1493 confirmó o reconfirmó los derechos de la corona española en el Nuevo Mundo, siguiendo los hallazgos de Cristóbal Colón de 1492, ¿no? Y de hecho, tuvo una amplia participación en la Segunda Guerra Italiana, cuando apoyó a César Borgia, a su hijo, para poder ser, pues básicamente, tener el mayor poder, ¿no? Porque él quería hacer que su familia fuera la más poderosa. Oye, güey, pero ¿cómo estuvo eso de que confirmó los hallazgos de Colón? Pues se hace cuenta que Cristóbal Colón llegó a América, güey, y pues va a avisar, ¿no? Que descubrió unas islas. O sea, el Papa dijo, Simón sí llegó. Básicamente, güey. O sea, porque dudo mucho que se haya subido un barco, güey, vio y regresó y dijo, no, sí, siempre sí, fíjense que sí está, yo lo vi. No, o sea, lo confirmó así de que, pues me contaron y yo les creo. Sí, no, pues básicamente fue como de, güey, pues es que todas estas tierras son a nombre de la corona española y este Rodrigo de Borgia dijo, órale. Sí, no, y tampoco es tan sencillo, tampoco me hagan mucho caso, porque, pues, o sea, los viajes de Colón fueron pagados por la Iglesia Católica, o sea, bueno, por los Reyes Católicos. Por los Reyes ¿no? Católicos. Y, ¿no? si se dan cuenta, al final de la palabra Reyes viene la palabra Católicos, entonces, hablamos de los mismos. Sí, así es, básicamente. No, pero pues imagínate, güey, o sea, el güey, pues era español, güey. Pues sí, claro. Pues cómo no iba a legitimar las descubrimientos bienvenido del Imperio todo, español, así como, sí, a huevo. Rodrigo de Borgia, güey, se conoce básicamente pues como una persona que también era sumamente corrupta, ¿no? No tuvo ningún problema en nombrar a muchos de sus parientes en cargos del poder o, de hecho, matar a cardenales rivales para poder quitarles sus propiedades y venderlas a nombre de los Borgia. Es que, güey, eso es como simonía extra, con pasos extra, ¿sabes? Sí, de que güey. no nada más es de que te estoy vendiendo un papel o un puesto en la iglesia. Estoy matando a la persona para que se libere ese puesto para poder dártelo. Me encanta. Los Borgia.
Se sabía que Rodrigo de Borgia le mamaban las morras, o sea, literalmente. Tuvo muchísimos hijos, de los cuales nada más reconoció 3, ¿no? Pero... Hazte cargo. Sí, eso exactamente. Reconoció a varios, ¿no? Había fingido que sus 4 hijos a ver, Rodrigo solo legitimó a sus hijos después de convertirse en papa. Había fingido que sus 4 hijos con Vanosa eran su sobrina y sus sobrinos que eran engendrados por los maridos de Vanosa. Vanosa era una mujer que estaba casada 3 veces, ¿no? Argumentó que las fechas de nacimiento de los 4 hijos en comparación del paradero conocido de Alejandro le impidían haber engendrado alguno de ellos. Pero, pues, posteriormente se hizo papa y dijo, sí eran mis hijos, ¿no? Se sabe que tuvo otros 6 no reconocidos. Ole, ¿no? güey. Ajá. No manches, pues eran... Bueno, es que, a ver, estamos hablando de los Borgia, no me sorprende nada de lo que me estás contando, güey. Sí, güey, claramente, güey. Se fue a la guerra con Nápoles, ¿no? Para poder legitimar el poder de uno de sus hijos, ¿no? Se fue a la guerra de hecho, se fue 2 veces a la guerra con Nápoles, ¿no? Para poder legitimar el poder de sus hijos. Bueno, mientras que en España impusieron una forma de esclavitud llamada encomienda sobre los pueblos indígenas en el Nuevo Mundo, algunos papas se habían pronunciado en contra de esta práctica de la esclavitud, ¿no? Como por ejemplo el Papa Eugenio IV dijo que, pues básicamente, esto era muy malo. Pero a raíz del desembarco en el Nuevo Mundo, la monarquía española le pidió al Papa Alejandro VI que confirmara su propiedad de estas tierras encontradas, y las bulas emitidas por el Papa Alejandro VI, el Eximae Devocional y entre muchas otras, otorgó a España el derecho con respecto a las tierras recién descubiertas en América, ¿no? Pues de que Nicolás IV había conferenciado a Portugal, pues otras tierras. Pero pues este güey dijo como, pues ¿sabes qué? Pues sí, vamos a aceptar el comercio de esclavos, ¿no? Para poder facilitar las conversiones al cristianismo. O sea, ese güey dijo como de, güey, pues la manera más fácil ¿cómo se llama? De transformar a estos güeyes al cristianismo es, pues básicamente, esclavizándolos absolutamente todos, güey, ¿no? O sea, imagínate. Antes de que crearan el catequismo. Exacto, güey, imagínate que este güey hizo las cosas tan mal o las hizo tan bien, dependiendo del contexto, que inclusive Maquiavelo en El Príncipe lo cuestiona, güey. Sí. O sea, Maquiavelo cuestiona en su libro El Príncipe de pues, lo que hizo este güey, ¿no? Dice, y de hecho, dice, el Papa Alejandro VI no hizo jamás otra cosa que engañar a sus prójimos, pensando incesantemente en los medios de introducirles a error, e encontró siempre ocasiones para poder hacerlo. No hubo nunca nadie que conociera mejor el arte de las protestas persuasivas, ni que afirmara una cosa con juramentos más respetables, ni que a la vez cumpliera menos de lo que había prometido. A pesar de que todos le consideraba como un trapaceo, sus engaños le salían siempre al tenor de sus designios, porque, como buena estrategia, sabía dirigir a los hombres, ¿no? Sí, o sea, era un político, no era un papa, güey. Sí, ese güey claro, era nos político, queda, güey. Totalmente. Y bueno, pues finalmente ya en sus últimos años, había grandes conspiraciones para matarlo. Naturalmente. No me extraña absolutamente nada. Y bueno, pues la guerra entre Francia y España por la posición de Nápoles se prolongó, y el Papa siempre fue intrigante, dispuesto a aliarse con cualquier potencia que prometiera las condiciones más ventajosas en cualquier momento. Se ofreció a ayudar a Luis XII con la condición de que Sicilia tenía que ser entregada a Roma. Ah, porque, ojo, aparte este güey se autodenominó César. El güey ya no era papa, era César, güey. Por lo que también exigió que bajo su título de César, toda Italia tenía que ser a huevo de Roma. No, se puso ya. Sí, exacto. Pero pues el César estaba preparando una expedición en agosto de 1503 cuando, pues básicamente enfermó. César quedó en cama con la piel descamada y el rostro teñido de color violeta como consecuencia de ciertas medidas drásticas para salvarlo. Finalmente se recuperó, pero el anciano pontífice aparentemente tenía pocas probabilidades, por lo que murió el 18 de agosto de 1503 entre las 9 y 10 de la noche, ¿no? Órale, güey. Ajá, confesó al obispo de Gamboa que le leyó la misa. Güey, está súper interesante. A mí me huele el coco eso de que hay personas, por ejemplo, este güey de los Borgia. O sea, estoy seguro que sabemos a qué hora murió, si entre las 8 y las 9, porque estaba rodeado de todas las personas ahí. ¿Sabes? Hay papas que es de que se murió y ya. Se murió entre este año y este año. Y tú, güey, ¿cómo que no sabes cuándo se murió ni en qué año, güey?
Y bueno, se dice que Alejandro VI murió genuinamente arrepentido. No es cierto, Sí. güey, no es Dice, cuando por cierto. fin el Papa padecía una enfermedad muy grave, solicitó espontáneamente uno tras otro cada uno de sus últimos sacramentos. Primero hizo una confesión muy cuidadosa de sus pecados con el corazón arrepentido y me han dicho que se vio afectado hasta el derramamiento de lágrimas. Luego recibió la comunión del cuerpo más sagrado y se le administró la extrema literal, unción. les acaba de contar lo mismo que les contamos nosotros a todos ustedes, pero al padre que le estaba dando los santos olmos. Así que no, pues fui y me di la madre. Sí, güey. El interregno fue testigo nuevamente de la antigua tradición de violencia y disturbios del César. Demasiado enfermo para ocuparse él mismo del negocio, por lo que envió a Don Miguel, el jefe bravo, para apoderarse de los tesoros del Papa antes de que se anunciara públicamente de su muerte. Al día Hijo de su siguiente, pinche madre. el cuerpo fue exhibido al pueblo y al clero de Roma, pero estaba cubierto por un tapiz antiguo que había quedado había quedado muy desfigurado debido a la rápida descomposición. Dice Rafael Volterrano: era una escena repugnante de mirar ese cadáver deformado, ennegrecido y prodigiosamente hinchado que tenía un olor contagioso. Sus labios y nariz estaban cubiertos de tonterías marrones, su boca estaba abierta y su lengua inflada por el veneno, por lo cual ningún fanático devoto se atrevió a besarle los pies o las manos como la costumbre hubiera requerido. Qué tonto. Estaba cubierto El por embajador tontería, veneciano afirmó que el cuerpo era el cadáver más feo, monstruoso y horrible jamás visto, sin ninguna forma o semejanza de humanidad. Y bueno, pues algunos dicen que obviamente eso iba a pasar y era perfectamente natural por el calor del verano. Bueno, pero recordémoslo así, en putrefacción. Sí. Así, Totalmente. recordémoslos. Y bueno, pues este güey básicamente hizo putrimillonaria a su familia, ¿no? Tras la muerte de Alejandro VI, su rival, el sucesor Julio II, dijo el día de la elección que no viviré en las mismas habitaciones que vivían los Borgia. Profanó la Santa Iglesia Sí, como güey, nadie no mames. antes, ¿no? Y el apartamento Borgia quedó sellado hasta el siglo XIX, güey. Dijo, nadie 400 toca años este lugar sellado, güey. maldito, güey. Malditos. Sí, güey, lo dice. Guau, güey. Los apologistas católicos dicen, a estos últimos no se les perdona nada porque de ellos Claro. se espera todo, porque los vicios pasaron ligeramente por alto, que pues convierte en lo más sus vicios pasaron ligeramente por alto lo que pasó con Luis XIV, convirtiéndose en lo más ofensivo y escandaloso de Alejandro VI. No, de cualquier papa de la historia, güey. Sí, güey, imagínate. Sí, yo creo ¿no? que sí fue de los peorcillos, güey. Dice Alejandro VI, a quien rival y papal sucesor de Giuliano de la Rovere, se alegó sin ninguna prueba, pero se dice que hizo este Alejandro VI ordenó la expulsión de los judíos en España, donde 9,000 judíos empobrecidos ibéricos llegaron a las fronteras del Estado Pontificio. Alejandro les dio la bienvenida declarando que estaba permitido llevar la vida tranquila y libre si dejaban en paz a los cristianos, pero que podían seguir con De que, sus güey, propios ritos. llegamos hasta aquí porque no nos dejan de chingar. No deberían de tener problema, nada más no se metan con ellos. ¿Qué? Sí, y permitidos llevar su libre de interferencia de los cristianos a continuar con sus propios ritos y ganar riquezas y disfrutar muchos otros privilegios, pero también apoyó la expulsión de los judíos en Portugal. Maldito. No mames. Dice, varios historiadores sostienen que los crímenes atribuidos a los Borgias fueron exagerados por los contemporáneos porque eran forasteros que ampliaban sus propiedades a expensas de los italianos, pero debido a diversas muestras y pruebas se sabe que los Borgia fueron considerados de los peores papas en la existencia de la Iglesia Católica. No, güey, y los Borgia de las peores personas que han tocado la tierra. Si quieren que les platiquemos de los Borgia, estaría bueno, la Güey, verdad. cabrón, Estaría re güey. bueno, pero no manches la cantidad de papas terribles que han tenido. Güey, estaba viendo de otros papas, güey, que justamente eran tan adictos al delicioso, ¿no? Que se contagiaron de sífilis, que se contagiaron de gonorrea. No, pues ¿no te acuerdas que tenemos un anexo de Wikipedia que se llama papas sexualmente activos? Ah, sí, güey. Por ejemplo, Inocencio IV, tenemos otros que la neta no son tan trascendentes, pero por ejemplo, Inocencio IV, que fue papa de 1243 a 1254, es de los pocos que no aparecen en las atropelías sexuales. Pero el pontífice tuvo bien de tomar una nueva avenida de represión contra aquellos que debían de confesar herejía, que era a base de la tortura. Clemente VI de 1342 a 1352, Petrarca tuvo que bien nombrar al papa. Bueno, la verdad, tuvo una gran cantidad de amantes que solamente el pontífice sabía el número, ya que se elevaban cada día.
y que entre ellas prostitutas, aquí y dice, y cito, de medio pelo. Y gracias a su gran afición del sexo de pago, contrajo gonorrea. Órale. Sí, güey. Prostitutas de medio pelo. ¿Quién Así- escribió esa cosa tan terrible, Güey. güey? ¿Cuál es la fuente? Cita tu Academia fuente. Play, güey. Chinga tu madre, Academia Luego Play. tenemos Inocencio VIII de 1484 a 1492. Dice, la etapa del papado de Inocencio se llama la era dorada de los bastardos, ya que la cifra de hijos ilegítimos del papa fue tan amplia que nada más reconoció a 8 oficialmente. Otro escándalo fue solicitar en su lecho de muerte que una joven ama cría, una joven ama de casa Ajá. le amamantase. Órale, Academia Play está con todo. Güey, no, esto es real, güey. Sí. Luego, Julio II, de 1503 a 1513, fue el que le encargó a Miguel Ángel que realizara los frescos de la Capilla Sixtina. Por eso se llama ¿no? Sixtina la capilla. Ajá, justo. Y conocido por el pueblo como el Papa Guerrero. Pero Julio II contrajo sífilis por el uso y abuso de prostitutas. El mal llamado francés le provocó tal ulceración en todo el cuerpo que en el Viernes Santo no se le permitió a los fieles que le besaran los pies porque estaban todos hechos caca por las úlceras de la sífilis, No güey. manches, güey. Y bueno, tenemos a Guácala. Julio III. Bueno, ya. De Julio III ya hablamos, güey. Entonces, ¿cómo ves, güey? No es que mames, güey. Ahí te va. Yo tengo el anexo de los papas sexualmente activos. Lo voy a leer. Simón Pedro. Simón el primero. Pedro. ¿No? El primer papa. Luego Ciricio, Anastasio I, Félix III, Hormícidas, Silverio, Agatón, Adrián II, Juan XVIII, Clemente VI, Honorio VI, Pío II, Inocencio VIII, Clemente VI, Gregorio VIII, Julio II, Pablo III, Pedro Luis Farnesio, Pío IV, León XII, Juan X, Benedicto XVI, ay, Benedicto XVI, no, Benedicto IX, Alejandro y Alejandro. Aguante, Bergoglio. Aguante, Bergoglio. Y, de hecho, pues, o sea, papas acusados de ser sexualmente activos durante el pontificado, güey. Todos los demás eran antes de ser ordenados sacerdotes, algunos, otros sexualmente activos durante el pontificado y otros acusados, ¿no? Sergio III, Juan, nuestro amigo Juan de toda la vida, Juan XII, Sixto IV, León X y Julio III. Mira, el más reciente creo que es de 1823. No está tan lejos, güey. 1823 no está tan malo. Pero ese fue León XII. Entonces sí. Digo, que sean sexualmente activos no es nada malo. Nada más que en su religión no está bien visto ser papa y también ser sexualmente activo. Pero bueno. Estos fueron los peores. Los peores papas de la historia. Ahora sí. Que tenemos, bueno, a ver, ya güey, ¿te has dado cuenta que no tenemos ni 30 años y ya tuvimos 3 papas? Ya tenemos 3 papas. Güey, ya fueron 3 papas, güey. Hemos vivido historia y ustedes están viviendo historia hoy en día, así que no le pierdan la vista a los papas que vienen, que acuérdense que hay papas preferiti, que son papas que son los preferidos para hacer. Yo personalmente le voy. Vamos con el de Filipinas. El de Filipinas. Tagle, creo que se llama. Vamos con el de Filipinas. Filipinas. Entonces, Vamos. pues ahora sí. Aguante Bergoglio. Les deseamos a todos ustedes que están acongojados por la partida de nuestro tubérculo favorito. Pues pronta resignación. Acuérdense que los queremos mucho, los abrazamos desde lejos. Oye, yo quería hablar sobre las cosas malas que hizo Juan Pablo II, güey. Juan Pablo, es que yo creo que tiene que ser un capítulo completo. Sí, ¿verdad, güey? Tenemos que hacer un capítulo completo con Juan Pablo II. ¿Por qué no deberíamos Y hacer? Teresa de Calcuta, ustedes güey. pónganlo por si el nuevo papa no dura más años, porque ya vimos que dura como 5. Entonces, Ya no los hacen como güey. antes. Bueno, Juan Pablo II duró un vergo. Pongan a un hijo de Elon Musk ya a los 18 para tener otro papa igual. Los peores papas de la Güey, que historia. espérate, apenas vi en Twitter una pregunta que fue como de ¿y por qué las mujeres no pueden ser papas? ¿No? O sea, ¿por qué no puede haber una mujer papa? Y ese sí, pues sería la mama. No, imagínate, el jefe de la mama. El jefe de Estado de la Santa Sede de la mama. El jefe de la mama. Pero que también vi unos que dicen, porque la jerarquía de Dios creó primero al hombre y después creó la costilla, porque es el pecado original. Porque el papa es el marido y la iglesia es la mujer. Y dije, ¿qué, güey? Sí, güey. Pues sí, o sea, Invéntense un problema real, hermano. sí, los apologistas, eso es lo único que yo no les creo. O sea, neta, los apologistas le podrán dar malabares a lo que quieran, pero eso se me hace
Ya, de la Edad Media, Sí, de la güey. edad de los papas de los que estamos hablando. Y más porque ya les acabamos de contar que hubo una pornocracia, pero pues, o sea, es un término que se refiere de que, pues, la amante del papa o la concubina del papa, porque no pueden estar casados, eran pues sí, la concubina y su hija eran las que movían las aguas en el Vaticano. Entonces, pues, a ver, o sea, si tenemos evidencia de que eso ya pasó porque el papa estaba muy distraído, cogiendo a quién sabe quién, agarrándose a Tuvimos papas con catorrazos. sífilis y gonorrea que sabemos. Sí, Imagínate. y que nos consta con Que las nos fuentes consta por las fuentes de que- católicas que revisamos para este capítulo. Así que podemos revisar y podemos ver que la institución de la Iglesia Católica es una mierda, hermano. Sí, Desde la hace institución. más de 800, ¿no? Estamos hablando del 400. No desde hace manches. más de 1200 años, güey. Bastante es una más. mierda la institución de la Iglesia Bastante, Católica. bastante Así que más. aquí les vamos a decir en Historia para Tontos que estamos a favor de las creencias que ustedes quieran tener. No estamos en contra de la fe. Crean en lo que quieran, sea en el pastafarismo, sea en Jesús, sea En Alá, en Jehová. en Jehová, en En Tlaloc. en el monstruo de espagueti volador. Por eso sí. el pastafarismo. Nosotros Pero creemos que justo las ideas están ahí para ser cuestionadas. las ideas están ahí para ser cuestionadas, pero sí critiquen la institución de la iglesia, Sí, sí, que sí. como podrán ver, se supone que el máximo pontífice es una mierda. Exacto. Y nada más, o sea, güey, aunque bueno, a ver, bueno, yo no creo que de los 226 papas, güey, nada más tengamos así como que 10 malillos. 10 malillos, porque 10 estos son malillos. los 10 peores. Exacto. Ojo, ¿no? Estos fueron los 10 peores Papas de la cristiandad. cristiandad. Pero de hecho, pues si quieren que hagamos uno de los mejores papas, pues ahí pongan los comentarios, Pues sí, porque seguramente también debió de podemos haber. hacerlo. También Así. podemos hacerlo. Entonces, Así pues, que bueno, déjenlo. el güey que me dijo que ofendo a la iglesia católica, sí. Sí lo ofendo. Sí lo hago. Sí, al chile. justo aquí yo creo que Pero las a la fe no. a la fe, no, sí, justo, a ver, Sí. el respeto, hermano, en Cristo es para las personas y no para las ideas. Así es. Las ideas están ahí para ser cuestionadas y es lo que hacemos aquí todos los días, cuestionar las ideas y dárselas a todos ustedes. Entonces, pues ahora sí, entre asesinatos de orgías y conspiraciones políticas, Sífilis y sobornos gonorrea. y favoritismos, indulgencias y necrojuicios, güey, pues güey, queda claro que Incestos e indultos. incensos e indultos, queda claro que no todos los que se han portado la mitra papal eran exactamente ejemplos de la santidad. Estos papas no nada más mancharon la sotana, sino también dejaron claro durante siglos que el Vaticano fue tanto centro espiritual como un tablero de ajedrez político, que hasta la fecha no es la excepción, ¿no? Donde lo divino y lo diabólicamente humano convivían sin vergüenza. Así es. Sin vergüenzas, todos los que acabamos de hablar nosotros. Entonces, pues, o sea, justo, ojo, también, no se trata de quemar pues, las sotanas y las mitras nada más por quemarlas, sino al final también es conocer estos personajes, es entender que la historia de la iglesia, como de cualquier otra institución religiosa, también está llena de sombras y leyendas negras y que detrás de cada papa controversial hay un contexto social, político y cultural que lo permitió, que eso es lo más importante, güey, ¿sabes? Existen estos papas, pero no nada más actuaban solos, güey. Había las personas enormes que No, permitieron toda estos la actos horribles, Toda la güey. institución. Exacto. O sea, a ver, a lo mejor el Papa sí quería llenar el Vaticano de prostitutas, pero ¿quién lo dejaba? Exacto. Pues todos los cardenales. Sí, güey. todos los cardenales que también asistían andaban a de la cerdos, fiesta, güey. Exacto. Claramente, ¿no? Entonces, Pues, pues, todos ya. los que viven ahí. Ya saben, amigos, la siguiente vez que escuchen que alguien les dice, hey, con el Papa no te metas, a mí sí me han dicho, con el Papa no te metas, les tienes que preguntar, pues, ¿con cuál de todos, no? ¿Con cuál de los todos? 226. Sí, sí, sí. ¿Con Me cuál? puedo meter con como 200, güey. Como perros 200. El único bueno fue Pedro, güey. El único bueno fue Pedro. Y eso porque andaba acá. Ya. Amigos, los queremos mucho. Entren al Patreon si les gusta este contenido para que se spoilen. Spoilercito, un club de lectura de Patreons. No les voy a decir nada, entren al Patreon para que se enteren más, para que nos veamos, para que nos podamos conocer, platicar. Recuerden que los queremos mucho. Se viene el próximo capítulo de Clase 33. Si les gusta el tequila, quédense. Mira, les vamos a dar así, rápido, rápido. Acá está, ahí está, ya lo vieron, ya no lo vieron, Huevo. ya se fue para siempre. Entonces, esperen el siguiente capítulo. Acuérdense que los queremos mucho. Pronta resignación si están acongojados por lo del Papa. Y recuerden que no hay un Papa, sino hay un... Güey. Pueden retirarse. Ah, huevo, no mames. Ese es mi momento favorito de la misa, güey. Bueno, la comunión. Ya, porque ya después de la comunión ya se va a acabar. Me encanta. ¿Ah, sí? Ya termina la comunión. Bueno, ya, ¿ustedes qué hacen aquí, güey? Ya váyanse, ya les dimos. Adiós, güey. Ya estamos platicando entre Adiós, nosotros. bye, Bye, bye. bye. Bueno, güey, te